Buenas noches, con permiso de la presidencia. Respetables funcionarios de salud, sean ustedes bienvenidos. Mi pregunta es para el señor director del Instituto Mexicano del Seguro Social, maestro Zoé Robledo Aburto. México vive de los escenarios más complejos de su historia reciente. La pandemia ha puesto a prueba el sistema de salud. Los servicios de prevención y tratamiento de las enfermedades no transmitibles se han visto gravemente afectadas desde el comienzo de la pandemia COVID-19. El tratamiento de la enfermedad, como el cáncer, cardiovasculares, diabetes, han sido reorganizadas e incluso interrumpidas para los derechohabientes. El IMSS, la institución con mayor presencia de la atención a la salud y en la protección social de los mexicanos, también ha enfrentado diferentes problemas debido quizá a la planeación tardía por parte de las autoridades sanitarias, los cuales usted forma parte. Ejemplo de ello es la falta del equipo de protección personal, lo que ha generado comentarios por parte de Amnistía Internacional en su reporte del 3 de septiembre de este año, en el sentido de que México es el país que presenta mayor número de defunciones por COVID-19 en trabajadores de la salud. Asimismo, se hizo indispensable la colaboración prospectiva del IMSS con el sector salud para garantizar la atención a pacientes no derechohabientes durante esta emergencia sanitaria, una decisión digna de reconocerse. Sin embargo, se debió tener una estrategia integral para garantizar la atención a la población derechohabiente. No puede pasar por el alto que es inadmisible que en México se encuentre en los primeros lugares ranking mundial del número de casos confirmados, con más de 800,000 contagiados y más de 80,000 defunciones. Si celebramos que es una lógica del equipo, tanto de los gobiernos estatales como los secretarios de Marina, la Secretaría de Defensa Nacional, la Secretaría de Salud y la red hospitalaria del IMSS, del ISSSTE, se reconvirtieron 969 hospitales en centros COVID-19. Desafortunadamente, los retos persisten. El público estamos al borde de las temporadas de influenza. Señor director, estamos listos para enfrentar una sindemia general por el virus de influenza AH1N1 y el SARS-CoV-2. ¿Cómo se está garantizando la entrega del equipo de protección personal a los trabajadores del IMSS? ¿Ha sido la adecuada? ¿Considera usted que las medidas que adopte el Instituto fueron las idóneas para proteger a sus trabajadores? ¿Qué medidas están adoptando el IMSS para garantizar la atención de los derechohabientes y no derechohabientes? ¿El IMSS tiene la capacidad para hacer frente a una sindemia? ¿Por qué no subrogar la atención a los derechohabientes cuando el Seguro Social no los puede atender? Hay que recordar que los trabajadores que están afiliados al Seguro Social tienen que sacar de su salario para atención médica. ¿Representa con la vacuna suficientemente para proteger a la población asegurada? Gracias por su respuesta, señor director. Gracias, diputado Pavón Campos. Tiene el uso de la palabra para dar respuesta a estas preguntas del diputado Pavón Campos, el maestro Zoé Robledo Aburto, director del Seguro Social. Muchas gracias nuevamente, diputado Pavón. Con todo gusto podría reiterar varias de las preguntas que me parece que se han dado respuesta aquí sobre qué es lo que ha hecho el Seguro Social, la reconversión. Por eso también creo importante señalar una discusión que me parece interesante, que se mencionaba hace unos minutos por la presidenta de la mesa directiva respecto a la glosa del informe. El diputado Héctor Jaime además lo ha hecho muy bien en términos de decir apegarnos al tema de la glosa. Sin embargo,
con toda honestidad, creo que este momento es histórico, porque estamos siendo llamados a comparecer en el contexto de una pandemia. Nunca, en la historia por lo menos que se tiene registro, había venido un director del Seguro Social a comparecer en el Pleno de la Cámara de Diputados. Es más, la última vez que vino un director del Seguro Social a la Cámara fue en 2014 a comisiones. Hoy yo estoy entendiendo que estamos aquí para hablar de la pandemia que estamos viviendo, de la pandemia que no ha terminado y de las acciones que hemos llevado a cabo. Y desde luego ahí ha habido mucho aprendizaje en todo el planeta y para nosotros también. En ese sentido, algunas de las preguntas sí quisiera obviar las respuestas en términos de lo que ya se ha contestado sobre la reconversión. En un espacio democrático, republicano como este, es válido y a veces hasta deseable no estar de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo que el IMSS no debió de haber abierto sus puertas a la población no derechohabiente. Hubiera sido una mancha profunda haber cerrado las puertas. Hubiera sido un problema y hubiera sido verdaderamente penoso que en el momento en que un mexicano, por ejemplo, que hubiera perdido su vigencia, sus derechos porque le hubieran despedido 8 semanas antes de su contagio y que entonces hubiera buscado atención en el IMSS y no se lo hubiéramos dado, o que hubiéramos cerrado las puertas a población vulnerable que nunca había podido poner pie al interior de una instalación del Seguro Social. Honestamente, en eso no estoy de acuerdo, porque tampoco descuidamos a la derechohabiencia, jamás. Pensamos en la derechohabiencia, pero pensamos también en todos los demás. Y adicionalmente a eso, pues el 216A de la Ley del Seguro Social ampara esta situación. Ahí queda establecido muy claro cuándo el IMSS tiene que abrirse. Y no es la primera vez. Ya había ocurrido en el sismo de 1985, ya había ocurrido también en H1N1, sobre todo para la parte de las pruebas, ya había ocurrido en 2017, recientemente con los sismos, los dos, el de la Ciudad de México, pero también el que afectó allá el sur de nuestro país. La diferencia es que esta vez ha sido el momento en donde ha habido más no derechohabientes en el Seguro Social. Ya llegamos a más de 31,000. En ese punto creo que donde hay una coincidencia es en lo que tenemos que hacer para mejorar los servicios pasada la pandemia. Usted ha puesto el dedo en el renglón de un punto bien importante, la sindemia. Sin duda hay un plan para atender la sindemia, para atender simultáneamente COVID junto con influenza H1N1 y la influenza estacional, vaya. Esto tiene que ver con un protocolo justo para que cuando el paciente llega con síntomas muy similares de las dos enfermedades, podamos hacer pruebas rápidas. Es de las cosas a las que nos ocupamos todos los días en el sector salud. Se están haciendo pruebas en este momento de diferentes candidatas y candidatos, digamos, de pruebas rápidas para que podamos dar la respuesta sobre el diagnóstico de inmediato. ¿Y qué queremos evitar? Pues que haya contagios cruzados, que una persona con influenza se vaya a un área COVID y se contagie de COVID, o peor aún, un contagiado de COVID se vaya a un área donde están enfermos de influenza y contagie a ellos, porque a diferencia del COVID, pues la influenza tiene un tratamiento específico y desde luego la vacuna. Hay un protocolo específico también de los grupos terapéuticos que se tienen que aplicar en cada uno de esos casos, incluso en los momentos donde todavía siguen siendo sospechosos. Ahí lo que le quisiera decir es, sí es un reto poder hacer toda la vacunación de influenza antes de que acabe el año. Y a veces estas cosas pareciera que son solo dichos, y no es así. Como les decía hace rato, se vacunaba menos gente el año pasado y era normal que iba a haber un incremento en la demanda. Así la calculamos y también por eso se compró hace tanto tiempo la vacuna de influenza. Una vacuna que además se establece por la Organización Panamericana de la Salud, no la elegimos nosotros, y es una vacuna específica para grupos blancos. Esa vacuna, que hoy, insisto, representa un reto ponerla en tan poco tiempo, pues nos ofrece ventajas y aprendizajes para la vacuna de COVID. En el número tenemos la suficiencia y la clave aquí es la colaboración de la población.
sensibilizar a la gente, concientizarla de que es una vacuna para grupos blancos específicos, no es la vacuna de influenza para todo el mundo. Ahora bien, y sé que usted, viniendo de Zacatecas, quisiera aprovechar la oportunidad para decirle, ¿qué es lo que sigue? Uno, hay muchas cosas en la nueva normalidad que no hacíamos antes, y cualquiera de quienes están aquí, que hay muchas diputadas y diputados muy destacados que han formado parte del sector salud en otras partes de sus carreras y sus trayectorias de vida y de trayectoria en el servicio público, saben que el uso de equipo de protección personal no era algo que estuviera, digamos, generalizado en las unidades, porque no había muchas enfermedades de contagio que preocuparan. De repente podía haber alguien con tuberculosis, había los cuartos de aislados, pero no era común. ¿Dónde era muy común? En los quirófanos, cualquiera lo puede saber. Y eran los cubrebocas, los que se usaban ahí, muy sencillos, que no es como los que estamos portando ni siquiera ahora. Es de las cosas que se van a tener que quedar ya de manera permanente. Aprender a vivir con una enfermedad y aprender a cuidarnos más. Hay datos interesantes que vienen de otras partes del mundo en donde vemos que puede haber una disminución simplemente en las gripas o en otras enfermedades de contagio, por lo que ya aprendió a hacer la gente respecto al cuidado, al uso de equipo de protección personal, al lavado de manos, a la higiene, incluso hasta a la sana distancia. Ahora bien, para poder también seguir en esta nueva normalidad, hay muchos lugares que tenían, como en su estado natal, allí en Zacatecas y en particular en Fresnillo, que tenían déficits y siguen teniendo déficits históricos en infraestructura. Ahí una de las cosas de las que de verdad estamos más orgullosos es que hemos hecho estas unidades médicas de expansión que son permanentes, no son temporales. Y todo el mundo ha intentado diferentes estrategias. Estas incrementan ya de suyo 38 camas que después en Fresnillo nos van a servir para muchas cosas, para más consultorios, para quirófanos, para más áreas de hospitalización, para áreas de hemodiálisis, para diálisis peritoneal, para cualquier tipo de infraestructura que en todos lados las necesitamos. Es decir, esta ampliación es como si hubiéramos construido un hospital de 418 camas en estos últimos meses y que se quedan con todo su equipo ya para la atención de otros padecimientos cuando esto finalmente pase o se controle de una manera mucho más profunda. Entonces, sí quisiera dejar esto en claro porque sin duda la nueva normalidad es eso, implica cambiar hábitos, cambiar costumbres, aprender e incluso hacer sacrificios muchas veces. Creo ahí que por eso el tema del equipo de protección personal ha sido tan importante. Y en respuesta a su pregunta, sí hay una provisión permanente de cerca de 780,000 respiradores N95, KN95 a la semana, solo para que se dé una idea. El IMSS antes al año compraba 1 millón, para todo el año. Es más o menos lo que compramos hoy en 10 días, porque es para todos los turnos, para todo el personal que lo requiere. Y eso es parte de lo que vamos a tener que acostumbrarnos a hacer. Entonces, le agradezco sus preguntas y su preocupación. Gracias. Muchas gracias, diputado. Maestro Zoé Robledo. Para usar la réplica, tiene la palabra el diputado Enrique Ochoa Reza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Señor secretario. La pandemia ciertamente no es su culpa, pero ustedes sí son los responsables de su manejo. Y les pregunto, ¿por qué se mueren más personas en el sector salud que en los hospitales privados? Y revisemos los números. Veamos la tasa de defunción de personas hospitalizadas para controlar por cantidad.
En el IMSS, 4 de cada 10 hospitalizados por COVID fallecen. En el ISSSTE, 3 de cada 10 fallecen. En el sector salud, 3 de cada 10 fallecen. En los hospitales privados, solo 1 de cada 10 fallecen. Compañeros funcionarios, compañeras diputadas y diputados, ¿qué explica esta variación? ¿Qué aprendieron ustedes, funcionarios, de la primera ola de contagio que les ayude a que el país sufra menos por una segunda ola de contagio que ya se avisora? ¿Cuáles son los cambios en los protocolos de atención que están llevando a cabo para que no se celebre ese carrusel del terror que llegan las personas al sector salud a ser atendidos, no les hacen la prueba y los regresan a su casa y les dicen que regresen si se ponen peor y cuando regresan ya están tan mal que fallecen? A los 4 funcionarios les pregunto, ¿cómo van a aplicar la vacuna si están bajando el presupuesto del Consejo Nacional de Vacunación y los aumentos presupuestales que se registran en el IMSS y en el ISSSTE se explican por el aumento en el presupuesto de pensiones, pero no en el aumento en dinero disponible para la atención médica? Al director del INSABI le pregunto, ¿cómo va el avance en la centralización de los servicios de salud a través del nuevo instituto? ¿Cómo están separando los recursos federales? ¿Cómo están operando los recursos federales en las entidades federativas? Al señor secretario de Salud le pregunto, ¿cómo va el avance de la regularización de los médicos y enfermeras que ofrecieron regularizar por estar en contratos por honorarios? ¿Tendrán recursos presupuestales suficientes para el año próximo para ello? Mencionó usted que quizás no. Aquí estamos los diputados para apoyarlo a que sí tenga el recurso suficiente. Le solicito, señor secretario, que mande a esta soberanía la lista de los supuestos 300 hospitales federales que dice que recibieron sin terminar. Dicha lista la hemos buscado en la información pública del informe y no lo encontramos. Le agradecería mucho que nos envíe esa lista ubicada puntualmente por municipio y entidad federativa. Le hago una pregunta a la historia parlamentaria. ¿Cómo pasará a la historia parlamentaria que ante 90,000 muertos por el COVID-19, en la comparecencia de los funcionarios responsables del sector salud, algunas legisladoras y legisladores expresaran júbilo, porras, selfies, chistes y coros? ¿Será que se entienda en el futuro como una muestra de empatía ante las familias de los fallecidos? ¿O se recordará como un acto grotesco de circo, morena y teatro? Gracias. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Cámara de Diputados.